¿Sabes cuántas personas en España pueden decir que dieron su cuerpo por su patria? ¿Cuántas perdieron una mano en batalla y aún así jamás se consideraron derrotadas? Pero esta no es la historia de un soldado más. Esta es la historia de un hombre que tras perder casi todo, incluyendo su libertad, su dinero, su salud y su dignidad, creó la obra más importante de la literatura mundial sin recibir casi nada a cambio. Un hombre que fue esclavo en tierra africana durante 5 años, que fue encarcelado por dinero que no tenía, que luchó contra la mayor envidia literaria de su época y que aún así decidió escribir un libro tan revolucionario que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la ficción. Te presentamos a Miguel de Cervantes, el hombre que España casi olvida, pero al que el mundo jamás podrá olvidar. Si quieres descubrir cómo un hombre destrozado por la vida logró alcanzar la inmortalidad literaria, dame un me gusta ahora. Suscríbete al canal España Verso para que no te pierdas ninguna historia de los grandes personajes que construyeron España y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos documentales. Vamos con la historia. El 29 de septiembre de 1547 nace en Alcalá de Henares un niño que llevaría el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra. Su padre era un cirujano barbero de oficio incierto y sus ingresos aún más inciertos. La familia de Cervantes no era pobre en el sentido de la miseria, pero tampoco eran ricos. Eran de esa clase media que en el siglo XVI español apenas conseguía sobrevivir con dignidad. La vida itinerante fue el pan de cada día para el joven Miguel. Su padre llevaba a la familia de una ciudad a otra, de Valladolid a Córdoba, de Córdoba a Sevilla, persiguiendo encargos quirúrgicos que apenas le permitían comer. Para Miguel, esta vida errante fue una bendición disfrazada. Mientras otros niños de su clase permanecían confinados en una sola ciudad, Miguel conocía España en toda su complejidad. Veía taberneros y bandoleros, campesinos y nobles, soldados heridos y pícaros. Toda esa realidad cruda y diversa se quedaría grabada en su memoria para siempre. Su educación formal fue limitada. No asistió a la universidad como otros hijos de familias más acomodadas. Pero en Madrid, bajo la tutela del humanista Juan López de Hoyos, descubrió lo que sería su verdadera pasión: la literatura. A los 22 años ya había publicado sus primeras poesías en un libro de exequias por la reina Isabel. López de Hoyos lo llamaba nuestro caro y amado discípulo. Cervantes se sentía vivo cuando escribía, cuando creaba historias, cuando daba forma a los personajes que bullían en su imaginación. Pero España en ese momento no era un lugar para soñadores, era un lugar para soldados. En 1569, con poco más de 20 años, Miguel toma una decisión que definiría su existencia. Deja España, se marcha a Italia buscando aventura, fama o quizá huir de problemas legales menores. En Roma entra al servicio de un cardenal, pero pronto se da cuenta de que lo que realmente quiere es escribir historias de soldados, no ser un soldado anónimo. Así que hace lo que hizo cualquier joven español con sangre en las venas en aquella época. Se alista en los tercios españoles, aquellas legendarias unidades que aterrorizaban a toda Europa. Durante años Cervantes combate en el Mediterráneo, participa en expediciones menores, batalla en puertos olvidados, pero todo cambia el 7 de octubre de 1571. Ese día se libra la batalla de Lepanto, el mayor enfrentamiento naval de la época entre la cristiandad y el Imperio Otomano. Miguel se encuentra enfermo ese día, con fiebre alta. Podría haber permanecido en su camarote, alejado del peligro. Pero Cervantes no era así. Pide expresamente combatir en el punto de mayor peligro, el corazón mismo de la batalla. Lucha bajo el mando de don Juan de Austria como un hombre poseído. No se retira, no se esconde bajo cubierta. Permanece en la primera línea, disparando, apuñalando, gritando. La historia no recuerda los nombres de miles de soldados que murieron ese día. Pero Cervantes sobrevivió, aunque no ileso. 2 arcabuzazos le penetran en el pecho. Un tercero le destroza la mano izquierda, inutilizándola para siempre. Ese día nace el Manco de Lepanto, aunque Miguel jamás se consideraría un discapacitado. Él veía su mano perdida como una cicatriz honorable al servicio de la fe y la patria. Continuó guerreando durante 4 años más. Combatió en Navarino, en Corfú, en Túnez. Era imparable, como si la pérdida de su mano le hubiera inyectado una rabia silenciosa que solo podía saciarse con más combate. Pero en septiembre de 1575, Cervantes se embarca rumbo a España en la galera Sol junto a su hermano Rodrigo. El viaje de regreso será el último que haga como hombre libre durante muchos años. Cerca de la costa catalana, una flotilla de corsarios turcos dirigida por el renegado Mami Arnaute intercepta la galera. Los españoles no tienen oportunidad. Cervantes es capturado y encadenado. Las cartas de recomendación que lleva de don Juan de Austria convencen a sus captores de que es alguien importante. Así que le asignan un precio imposible: 500 escudos de oro.
Hoy eso sería casi 1 millón de euros. Una cantidad que su familia nunca podría pagar. Lo que sigue son 5 años de infierno. Cervantes es llevado a Argel como esclavo. La ciudad es un mercado de carne humana, donde los cristianos son propiedad, donde la vida no vale más que el trabajo que pueden extraerte. Cada día es un suplicio. Trabaja en las galerías remando, transportando cargas, sufriendo castigos brutales bajo el sol abrasador. Vive encadenado, come porquería, duerme en el suelo, junto a otros desgraciados. Su mano perdida le hace casi inútil para muchas tareas. Pero Cervantes posee algo que los turcos no pueden romper, el espíritu. Mientras otros hombres se resignan a su suerte, Cervantes organiza fugas. No una, no dos. Organiza 4 intentos de escape diferentes. En cada uno arriesga su vida de forma consciente y deliberada. En uno son delatados por un traidor, en otros se pierden en el camino hacia Orán. En los demás simplemente fracasan. Y cada fracaso le acarrea castigos atroces. Lo amenazan con la muerte, lo encadenan en solares subterráneos, lo golpean hasta que sus huesos duelen. Pero Cervantes nunca deja de resistir. Lo más extraordinario es que siempre asume la culpa de los intentos fallidos. Cuando sus compañeros van a ser castigados por su responsabilidad en la conspiración, Cervantes se adelanta y se presenta voluntariamente ante el gobernador de Argel, ofreciéndose como único culpable. Es un acto de valentía tan sorprendente que incluso sus captores, hombres acostumbrados a la dureza, respetan su entereza. Algunos lo amenazan, pero nadie lo mata. Y eso tiene mérito, porque en una cárcel de esclavos, la vida es lo más fácil de quitar. Durante años, su familia intenta rescatarlo. Venden lo poco que tienen, piden dinero prestado a amigos y a extraños, reúnen limosna tras limosna. Finalmente, el 19 de septiembre de 1580, frailes trinitarios logran reunir los 500 escudos. Miguel es liberado justo cuando estaba a punto de ser embarcado hacia Constantinopla, hacia una esclavitud aún más profunda. Cuando vuelve a pisar tierra española, no es el mismo hombre que se fue. Cervantes regresa a Madrid con una experiencia que ningún escritor de su tiempo posee. Ha visto el infierno, ha mirado a la muerte a los ojos. Ha descubierto que los hombres pueden ser capaces de una crueldad sin límites, pero también de una solidaridad sin igual. Su experiencia en Argel impregna toda su obra posterior. Escribe obras de teatro basadas en su cautiverio, los tratos de Argel, los baños de Argel. Años después incluirá en El Quijote el relato del cautivo, quizá el pasaje más hermoso de toda la novela. Pero en ese momento nadie le importa. Necesita dinero. Intenta conseguir un cargo administrativo en las Indias. Le niegan. Intenta una pequeña misión diplomática en Orán. Le pagan apenas 50 escudos, una burla. Así que se dedica a la literatura. Entre 1582 y 1584 escribe su primera novela, La Galatea. Es una obra pastoril, romántica, ambiciosa. Se publica en 1585 en Alcalá de Henares. Tiene cierto éxito en círculos literarios, pero no le hace rico, ni siquiera le da suficiente para vivir. Por esos mismos años comete un error que lo marca para siempre. En Madrid mantiene una relación amorosa con Ana Franca de Rojas, la esposa de un tabernero. De esa relación nace su única hija, Isabel. Como muchos bastardos de la época, Isabel será criada lejos de su padre, primero por la familia de la madre, luego por su hermana. Miguel la reconocerá legalmente cuando la muchacha ya tiene 16 años, pero nunca podrá recuperar esos años perdidos. A finales de 1584, Cervantes se casa con Catalina de Salazar y Palacios, una joven de Esquivias casi 20 años menor que él. Catalina aporta una dote modesta, pero el matrimonio no funciona. No tienen hijos. No están enamorados. Cervantes apenas la menciona en sus escritos autobiográficos. Y eso lo dice todo sobre la calidad de esa unión. Porque Cervantes era un hombre de pasiones, y Catalina de Salazar no era su pasión. En 1587 obtiene un empleo que lo amargará durante años. Es nombrado comisario real de abastos para la Armada Española, la Grande y Felicísima Armada. Su tarea es recorrer pueblos de Andalucía requisando grano, aceite, víveres. Básicamente es un funcionario que quita comida de la boca de campesinos pobres para llenarla a los marineros que irán a morir en el Atlántico. Es un trabajo despreciado. Es un trabajo que te hace odiado por donde quiera que vayas. Cervantes lo hace durante años, y lo hace bien, demasiado bien. Incluso confisca bienes eclesiásticos cuando es necesario, lo que provoca que la Iglesia de Sevilla lo excomulgue. Imagina la ironía. Un hombre que sobrevivió 5 años de esclavitud por defender la fe, ahora es maldito por la Iglesia. A partir de 1594 se convierte en recaudador de impuestos. Va casa por casa cobrando tributos para financiar las costosas guerras del imperio. Discute con deudores, negocia, amenaza. Es un trabajo que destruye el alma y destruye también sus finanzas. En 1597, tras una auditoría, se descubre un desfase en sus cuentas. Cervantes no puede explicar dónde está el dinero.
La verdad es que lo depositó en un banco que quebró, pero nadie le cree. Es arrestado, pasa varios meses preso en la cárcel real de Sevilla, y aquí es donde interviene el destino de una manera casi imposible de creer. Mientras está en la cárcel de Sevilla, enfadado, empobrecido, humillado, Cervantes tiene una epifanía. Concibe la idea de Don Quijote, posiblemente comienza a escribirla. Pero al menos, en ese calabozo oscuro, entre rejas y desesperación, se enciende en su mente la chispa que lo hará inmortal. Cervantes sale de la cárcel pero no sale de la miseria. En 1594 se instala en Valladolid, donde la corte del rey Felipe ha trasladado su residencia. Ya tiene más de 50 años. Ha vivido una vida de penurias casi inconcebible. Pérdidas, sufrimientos, fracasos, humillaciones. Cualquier hombre sensato habría rendido su pluma años atrás. Habría aceptado su destino como un funcionario mediocre condenado a una existencia gris. Pero Cervantes no es un hombre sensato. Es un escritor. En enero de 1506, la imprenta de Juan de la Cuesta en Madrid publica la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y sucede algo que no puede explicarse solo con palabras. El libro es un éxito instantáneo y universal. Se agotan varias ediciones en meses. Se traduce al francés, al inglés, al alemán. De repente, Cervantes es famoso. Famoso en toda Europa. El hombre que fue esclavo, el hombre que fue prisionero, el hombre que fue recaudador de impuestos fracasado, ahora es aclamado por escritores en París, en Londres, en Ámsterdam. Pero aquí está la tragedia dentro de la tragedia. Los derechos de autor en 1506 no existen prácticamente. Cervantes vendió los derechos de la primera parte por una cantidad modesta. No recibe un centavo cada vez que se vende un ejemplar. No se enriquece con su éxito, pero al menos, por primera vez en su vida, tiene fama, tiene validación. Tiene la satisfacción de saber que su obra ha impactado el mundo, aunque no por mucho tiempo. En 1514 ocurre algo que hiere profundamente a Cervantes. Un escritor anónimo, que firma como Alonso Fernández de Avellaneda, publica una segunda parte falsa de Don Quijote en Tarragona. Es una imitación tosca, sin talento, pero fue publicada primero. Y en el prólogo de ese falso Quijote, el tal Avellaneda ataca a Cervantes de forma brutal. Lo llama viejo, manco, orgulloso, deslenguado, arrogante. Son insultos personales dirigidos a sus mayores debilidades. Y Cervantes, un hombre que ha sobrevivido a la esclavitud, a la cárcel, a la pobreza, se siente herido, pero ese dolor lo transforma en acción. Cervantes decide que escribe una verdadera segunda parte, y lo hace con tanta prisa que termina antes del año. En 1516 publica la segunda parte genuina de Don Quijote, cuidadosamente fechada y firmada por él. Y esa segunda parte es, para muchos críticos, superior a la primera. Es más compleja, más profunda, más psicológicamente penetrante. En ella, Don Quijote y Sancho ya conocen su propia novela, saben que existe gente que los lee. Viven en un mundo metaficcional imposible de imaginar en el siglo XVI. Además, Cervantes se toma su venganza contra Avellaneda. Incluye un episodio donde aparece el caballero don Álvaro Tarfe, quien es un personaje del falso Quijote. Los verdaderos Don Quijote y Sancho lo encuentran en el camino, lo reconocen como falso y lo desacreditan públicamente. Es la venganza literaria perfecta. El verdadero Cervantes matando al impostor dentro de la ficción misma. Pero Cervantes no se detiene. Con su fama internacional asegurada, se dedica con ferocidad a la escritura. En 1513 publica las novelas ejemplares, una colección de 12 relatos cortos que demuestran su maestría en todos los géneros literarios. Una es sátira, otra es picaresca, otra es bizantina, otra es casi de misterio. Es como si Cervantes quisiera demostrar que el Quijote no fue un golpe de suerte, sino el resultado de un talento genuino y versátil. En 1514 publica El viaje del Parnaso, un poema alegórico en tercetos encadenados donde hace crítica literaria. Y en 1515, junto con la segunda parte del Quijote, publica 8 comedias y 8 entremeses teatrales que había escrito años atrás y que habían permanecido guardados en un cofre. Porque Cervantes había sido dramaturgo durante la década de los 80. Entre 20 y 30 obras había escrito. Pero López de Vega, un escritor más joven, revolucionó el teatro español y el de Cervantes quedó anticuado. Cervantes sintió rencor. Sintió que López de Vega lo había eclipsado en el teatro, que sus obras nunca serían representadas. Así que guardó sus comedias en un cofre durante 30 años, esperando el momento correcto para publicarlas. Ese momento llegó cuando Cervantes ya era una leyenda viva por culpa del Quijote. Pero su salud se deteriora. Sufre de hidropesía, una enfermedad que en la época se asociaba a la acumulación de líquidos en el cuerpo
y que hoy probablemente sería diagnosticada como complicaciones de diabetes tipo 2, Cervantes está envejeciendo, está cansado, pero sigue escribiendo, sigue trabajando hasta el último aliento en la que considera su obra maestra personal. En 1516 termina Los trabajos de Persíles y Sigismunda, una novela de aventuras de estilo bizantino que él mismo considera superior al Quijote. Es una ironía brutal. El hombre que creó la novela moderna, que revolucionó la literatura con una obra que será estudiada durante siglos, cree que su verdadera obra maestra es otra cosa. Es como si Cervantes nunca llegara a entender la magnitud de lo que había creado. El 22 de abril de 1516, Miguel de Cervantes Saavedra muere en Madrid a los 68 años. Es enterrado al día siguiente en el convento de las Trinitarias Descalzas. No hay gloria, no hay procesión. Es un entierro humilde. Su tumba se pierde con el tiempo. Durante siglos nadie sabe exactamente dónde reposa. Tiene que pasar 400 años para que en 2015 un equipo de arqueólogos encuentre sus restos en la cripta del convento. Lo identifican por pruebas antropológicas e históricas. Cervantes finalmente tiene un lugar. Una tumba que la historia conoce. Póstumamente se publican los trabajos de Persíles y Sigismunda en 1517. Tiene cierto éxito, pero con el tiempo queda completamente eclipsado por el Quijote. Y así, la novela que Cervantes creía que era su mayor logro, desaparece de la memoria colectiva. Mientras que el Quijote, la novela que escribió por ira, por necesidad económica, por el deseo de vengarse contra los críticos que lo atacaban, se convierte en la obra más importante de la literatura occidental. El legado de Cervantes es incalculable. Don Quijote es la novela que define la época moderna. Es la que inventa la novela de caracteres, la que crea la ficción psicológica, la que combina lo trágico con lo cómico de manera tan perfecta que Shakespeare y Dante quedan a su lado como sus iguales. El Quijote ha inspirado óperas, películas, novelas, ballets, artes plásticas. Cervantes creó un personaje tan universal que se ha convertido en un símbolo de la condición humana misma. Don Quijote es el idealista, es el hombre que cree en la bondad de la humanidad a pesar de que la humanidad le ha demostrado lo contrario. Es el soñador en un mundo de cínicos. Y eso fue Cervantes, un hombre que perdió una mano, que fue esclavo, que fue encarcelado, que fue humillado por sus propios compatriotas, que murió en la pobreza relativa y que aún así nunca perdió su fe en la dignidad del ser humano. Un hombre que escribió sobre la locura porque había experimentado la cordura insoportable del mundo. Un hombre que creó la literatura moderna no a través del confort, sino a través del sufrimiento y la resistencia. Esta es la verdadera historia de Cervantes. No es la historia de un genio que nace talentoso y triunfa fácilmente. Es la historia de un hombre roto que se niega a romperse. Es la historia de un escritor que pierde todo excepto su pluma. Y eso, exactamente eso, es lo que lo hace inmortal.